Bienvenidos a nuestro canal Biblia y Teología en solo minutos. Yo soy Patricia Grace, doctora en teología. Les damos la bienvenida a nuestro canal y les invitamos a que se suscriban, a que nos ayuden a compartir con 5 de sus familiares y amigos nuestras enseñanzas para que nos ayuden a difundir más el conocimiento de la verdad. Pues la Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de los eclipses. Hoy vamos a hablar del Estado de Israel y los eclipses, y ambas cosas tienen mucho que ver. Empezaremos por decir que el Estado de Israel es el reloj profético, y en el Estado de Israel están aconteciendo tremendas situaciones ahora mismo. Y empezaremos a hablar de los eclipses. Primeramente hablaremos de que este mayo 26 va a haber un eclipse, una superluna de sangre, y este eclipse se llevará el mayo 26, mientras que a continuación, en el 10 de junio, se dará otro eclipse. El eclipse lunar o el eclipse de la superluna de sangre se llama eclipse primavera o el eclipse de la luna de sangre de primavera por caer en la estación de primavera. El eclipse de junio será un eclipse solar. Y también vemos que todo esto está afectando porque vemos que los eclipses no siempre traen o casi nunca traen buenas noticias, más bien los eclipses son malas noticias. Yo quisiera poderles dar buenas noticias, aún desde mi corazón yo le pido a Dios poder aportar buenas noticias, pero desafortunadamente sus eclipses no son buenas noticias. Si ustedes recuerdan, en el 2018 se conmemoró los 70 años del restablecimiento del Estado de Israel. En el Estado de Israel se festejaba esto, pero al mismo tiempo se dieron eclipses que acompañaban o presagiaban el festejo de estos 70 años de Israel. Y vimos que 2 eclipses fueron en el 2018 exclusivamente, enero y julio, y en el 2019 de enero se dio el próximo eclipse. Pero al final del año ya vimos todo lo acontecido con la pandemia. Y aunque el Estado de Israel ha hecho perfectamente bien en cuanto a encierros, ha tenido más encierros que otros países. Israel tuvo 3 encierros y en la actualidad ya todos, o casi la mayoría, por decir casi todos, se han vacunado, y ahora vemos que ya el Estado estaba libre para ofrecer a los visitantes, al turismo, la bienvenida. Y el día 10 de mayo, exactamente 16 días antes del eclipse lunar, el grupo Hamas empieza a bombardear a Israel, y Israel se encuentra actualmente en guerra. Israel, recordemos que es una gran potencia. Israel es un país muy equipado con armamento de la más alta tecnología. Israel es un país poderoso en armamento, pero Israel no solo tiene los enemigos allá afuera, porque los estados árabes, como conocimos ya la enseñanza bíblica, lo ven como un enemigo a Israel. También tiene los enemigos adentro, como está en Jericó y en Belén, que tiene los ataques de los mismos que habitan en el Estado de Israel. Este Estado de Israel también tiene los palestinos que están en la franja de Gaza, que no quieren al judío, pero sin embargo están viviendo en ese mismo territorio de Israel. Y esto es muy largo. Esto se remontaría a cuando el Estado de Israel ganó la Guerra de los 6 días y tomó todos los territorios que ahora posee. Algunos devolvió y algunos preserva. Anoche se supo que también va a recibir más ataques porque el grupo Hamas ahora está pidiendo ayuda. El grupo Hamas es el que provocó e inició este ataque, pero ahora que ya se ven sin misiles, que ya se ven sin la capacidad de seguir luchando, entonces ahora piden tregua, y como Israel no está dándoles tregua porque ellos no fueron los que iniciaron este conflicto, entonces ellos están pidiendo ayuda de otros estados o de otros países para con ellos. Y volviendo al tema de los eclipses, desafortunadamente en aquel tiempo como ahora se está dando otra trilogía que marca un 666, y esto es porque tendremos en mayo y en junio un eclipse y en noviembre otro eclipse, mientras que en el 22, en el año 2022, habrá también otra formación de eclipses, y esto da una trilogía del 666 que no da ningún buen presagio. También vemos que Israel ahora, queremos recordar que desde la vez pasada les íbamos a comentar esto. Israel no empieza sus días como los empezamos en todos los países del mundo. Israel es el único lugar que empieza su día a las 6 de la tarde.
Una vez son las 6 p.m., Israel inicia su nuevo día. Por ejemplo, hoy, ¿verdad? Hoy vamos a pensar, hoy es un jueves, a las 6 de la tarde ya es viernes. Por lo cual, eso nos ayuda a poder entender más cómo se cuentan los días en la historia y cómo se cuentan los días en Israel, incluyendo el sábado o el Shabbat. Y estamos viendo también que Israel es un estado muy pequeñito, pero con muchos conflictos. Si lo comparamos con América Latina, Israel vendría siendo como El Salvador. Pero si lo comparamos en Estados Unidos, vendría siendo Israel como el estado de Nueva Jersey. Son territorios muy chiquitos, pero ahora vemos este conflicto que desafortunadamente se está dando muy pronto. Se dice siempre que hay un eclipse solar, esto es como una anticipación de castigo, de tragedia o de conflicto para el mundo, mientras que los eclipses solares son esto, los eclipses lunares son un aviso o un mal presagio para el pueblo de Israel. Por lo menos así se ha manejado por mucho tiempo para los que estudian los eclipses y les dan una interpretación. Por lo cual, en mayo se da un eclipse lunar y en junio se da un eclipse solar. Ambas cosas no presagian nada bueno para nadie. Por lo tanto, es importante que oremos, es importante que pidamos a Dios misericordia y aunque grandes cosas acontezcan, aunque tremendas cosas pasen, sabemos que Dios es poderoso para guardarnos y que su promesa es que nunca nos dejará ni nos desamparará. Les pedimos que tengan en cuenta estos días de eclipse como avisos, así como hemos tenido en cuenta, desafortunadamente no es grato decirlo, pero es la verdad. Cuando hubo una vez una gran plaga y se murió una gran cantidad de gente, las personas no lo tomaron en cuenta. Ahora vemos que cuando se dio la fiebre porcina en España, se murió muchísima gente y sin embargo no se hizo nada. Y era más gente que la que se ha muerto ahora con la pandemia supuesta del COVID, ¿verdad? Y ahora vemos que ya mucha gente está aferrada o aterrorizada y se han vacunado y tienen mucho miedo del contagio y de la situación. Y no debemos de tener miedo de morir, no tenemos que tener miedo de un contagio. Es más, ni siquiera creer que llegará y si llegará Dios es poderoso para sanarnos. No tenemos que tener miedo de eso, tenemos que tener miedo a la ira de Dios. Y cuando se establecieron los 70 años, recordemos que el presidente Trump, que en español significa trompeta, y la profecía dice, suena en Sión la trompeta, porque el día del Señor llegó. Esto es un anticipo de lo que hablaremos en un futuro. Por favor, mediten sobre esta palabra. La profecía dice, suena en Sión la trompeta, porque el día del Señor llegó. Y, coincidentemente, el presidente Trump, significaría trompeta en español, ¿verdad? Sonó el reconocimiento del Estado de Israel como capital, Jerusalén. Cosas tan comunes como estas que están ocurriendo no podemos ignorarlas, son señales grandes y notorias para que entendamos que la situación no está fácil y que están aconteciendo promesas, profecías y también razones para poner acción y empezar a alinearnos con Dios. El Señor les bendiga. Esta enseñanza es muy breve, muy improvista por causas de tiempo, pero seguiremos trabajando y con el favor de Dios les estaremos aportando mejores presentaciones para las próximas videos. Gracias a todos por su tiempo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.